Catecismo de la Iglesia Católica, del 871 al 879. Los fieles de Cristo, jerarquía, laicos, vida consagrada. Son fieles cristianos quienes, incorporados a Cristo por el bautismo, se integran en el pueblo de Dios y, hechos partícipes a su modo por esta razón de la función sacerdotal, profética y real de Cristo. Cada uno, según su propia condición, son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la Iglesia en el mundo. Por su regeneración en Cristo, se da entre todos los fieles una verdadera igualdad en cuanto a la dignidad y acción, en virtud de los cuales todos, según su propia condición y oficio, cooperan a la edificación del cuerpo de Cristo. Las mismas diferencias que el Señor quiso poner entre los miembros de su cuerpo sirven a su unidad y a su misión, porque hay en la Iglesia diversidad de ministerios, pero unidad de misión. A los apóstoles y a sus sucesores les confirió Cristo la función de enseñar, santificar y gobernar en su propio nombre y autoridad. Pero también los laicos, partícipes de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cumplen en la Iglesia, en el mundo, la parte que les corresponde en la misión de todo el pueblo de Dios. En fin, en esos dos grupos, jerarquía y laicos, hay fieles que por la profesión de los consejos evangélicos se consagran a Dios y contribuyen a la misión salvífica de la Iglesia según la manera peculiar que le es propia. La constitución jerárquica de la Iglesia. Razón del ministerio eclesial. El mismo Cristo es la fuente del ministerio en la Iglesia. Él lo ha instituido y le ha dado autoridad y misión, orientación y finalidad. Cristo, el Señor, para dirigir al pueblo de Dios y hacerlo progresar siempre, instituyó en su Iglesia diversos ministerios que están ordenados al bien de todo el cuerpo. En efecto, los ministerios que poseen la Sagrada Potestad están al servicio de sus hermanos para que todos los que son miembros del pueblo de Dios lleguen a la salvación. ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Nadie, ningún individuo, ni ninguna comunidad puede anunciarse a sí mismo el Evangelio. La fe viene de la predicación. Nadie puede dar a sí mismo el mandato ni la misión de anunciar el Evangelio. El enviado del Señor habla y obra no con autoridad propia, sino en virtud de la autoridad de Cristo. No como miembro de la comunidad, sino hablando a ella en nombre de Cristo. Nadie puede confiarse a sí mismo la gracia. Ella debe ser dada y ofrecida. Eso supone ministros de la gracia, autorizados y habilitados por parte de Cristo. De él, los obispos y los presbíteros reciben la misión y la facultad, el poder sagrado, de actuar in persona Christi capitis. Los diáconos, las fuerzas para servir al pueblo de Dios en la diaconía, de la liturgia, de la palabra, de la caridad, en comunión con el obispo y su presbiterio. Ese ministerio en el cual los enviados de Cristo hacen y dan por don de Dios lo que ellos por sí mismos no pueden hacer ni dar. La tradición de la Iglesia lo llama sacramento. El ministerio de la Iglesia se confiere por medio de un sacramento específico. El carácter de servicio del ministerio eclesial está intrínsecamente ligado a la naturaleza sacramental. En efecto, internamente dependiente de Cristo, que da misión y autoridad, los misioneros son verdaderamente siervos de Cristo, a imagen de Cristo que libremente ha tomado por nosotros
la forma de siervo. Como la palabra y la gracia de la cual son ministerios, no son de ellos, sino de Cristo, que se las ha confiado para los otros. Ellos serán libremente esclavos de todos. De igual modo, es propio de la naturaleza sacramental del ministerio eclesial tener un carácter colegial. En efecto, desde el comienzo de su ministerio, el Señor instituyó a los 12, semilla del nuevo Israel, a la vez que el origen de la jerarquía sagrada. Elegidos juntos también fueron enviados juntos y su unidad fraterna estará al servicio de la comunión fraterna de todos los fieles. Será como un reflejo y un testimonio de la comunión de las personas divinas. Por eso, todo obispo ejerce su ministerio en el seno del colegio episcopal, en comunión con el obispo de Roma, sucesor de San Pedro y cabeza del colegio. Los presbíteros ejercen su ministerio en el seno del presbiterio de la diócesis, bajo la dirección de su obispo. Por último, es propio también de la naturaleza sacramental del ministerio eclesial tener carácter personal. Cuando los ministros de Cristo actúan en comunión, actúan siempre también de manera personal. Cada uno ha sido llamado personalmente para ser en la misión común testigo personal, que es personalmente portador de la responsabilidad ante aquel que da la misión, que actúa in persona Christi, en favor de personas. Yo te bautizo en el nombre del Padre, yo te perdono. El ministerio sacramental en la Iglesia es, pues, un servicio colegial y personal a la vez, ejercido en nombre de Cristo. Esto se verifica en los vínculos entre el colegio episcopal y su cabeza, el sucesor de San Pedro, y en la relación entre la responsabilidad pastoral del obispo en su iglesia particular y la común solicitud del colegio episcopal hacia la iglesia universal.